Yo soy Rocío Lapuente, soy doctora en Ciencias Químicas y hasta hace relativamente poco tiempo profesora de la Universidad de Alicante. Pero la bioneuroemoción me ha ganado el corazón y ahora pues tengo la fortuna de formar parte del equipo de Enric Corbera y también imparto docencia con el instituto. La parte que os voy a hablar, que me ocupa a mí, es las bases de la bioneuroemoción. Es explicar para qué el cuerpo enferma. Y en primer lugar, lo que quiero es dar las gracias a Santa Pola porque nos ha abierto el camino para poder dar a conocer algo que los que trabajamos y ejercemos la bioneuroemoción nos sentimos íntimamente conectados con esta emoción, ¿no? Con algo que para nosotros es muy importante. Entonces agradecemos que Santa Pola nos dé la oportunidad de darlo a conocer a muchas más personas. ¿Qué es la bioneuroemoción? A ver, esto se va. A ver. Bien. No. A ver. Yo lo controlo desde aquí. No sé si alguien... Vale. El objetivo de la bioneuroemoción es un método de investigación. Y lo que nosotros hacemos es investigar las causas que hay ocultas detrás de un síntoma físico o de cualquier otro tipo de complicación que tengamos en nuestra vida o una dificultad. Entonces, eso se puede expresar de diferentes maneras y es un método que permite optimizar cualquier tipo de tratamiento al que nosotros, el cliente que viene a nuestra consulta, pueda estar sometido. Es decir, ya sea alopático, ya sea la medicina tradicional, medicina naturalista, ya vaya un homeópata. Cuando nosotros tratamos a un cliente, lo que hacemos es optimizar los recursos, hacer que vayan más concretamente a la diana de la sanación. Es importante que cuando una persona viene a la consulta, a consultarnos con nosotros, que acuda por propia voluntad. No vale que vengan y que digan, bueno, es que le ha ido bien una sesión de bioneuroemoción, es que he visto muchos vídeos. Tenemos que saber exactamente a qué es a lo que vamos. Porque para nosotros las enfermedades como tales no existen. Esa es una de las visiones que nosotros tenemos. Entonces, es una solución biológica de nuestro organismo ante una dificultad que nosotros estamos viendo. Ahora les explicaré. Los síntomas se mantienen durante más tiempo debido a que nosotros tenemos una serie de creencias limitantes o nos impedimos pasar a la acción. La bioneuroemoción no es una terapia. Esto tiene que quedar muy claro. Y realmente lo que nosotros hacemos es acompañar a la persona que nos consulta a comprender cuál es la razón de por qué le ha llevado a vivir lo que está viviendo. Entonces es una toma de conciencia que sin pasar a la acción no tiene sentido y no es incompatible con ningún tratamiento médico, es decir, no sustituye a ningún tratamiento médico. Nadie que haga bioneuroemoción tiene que pensar que tiene que dejar sus tratamientos médicos. Entonces, lo que nosotros pretendemos es llevar a la persona que nos consulta a que se plantee ¿para qué estoy viviendo esto? Parafraseando a George Grodek, sería ¿cuál es el propósito de la enfermedad? Y esta pregunta lo que tiene la intención es de hacer que la persona que está padeciendo o está viviendo esta experiencia de dificultad salga de su paradigma y se plantee qué es lo que realmente le está ocurriendo, con lo cual lo que suponemos es, esto no sé por qué salta tanto, perdón, bien, sería un cambio de paradigma, es para qué mi biología se expresa de esta manera, ¿vale? Entonces, ¿qué es la enfermedad? La enfermedad, si vamos al diccionario o vamos a la etimología de la palabra, lo que significa es infirmitas, infirmitatis, es falta de firmeza. Luego ya la propia enfermedad, la propia palabra, lo que define es cuando yo no estoy en coherencia conmigo mismo y estoy haciendo algo que no siento, entonces la enfermedad viene de alguna manera a pararme, a indicarme que no estoy viviendo como yo deseo, como desde lo más profundo de mí yo siento. Entonces, supone un cambio de paradigma en lo que es el concepto de enfermedad. Ha habido muchos cambios de paradigma a lo largo de la historia. Podríamos pensar que al principio, quizá del conocimiento del ser humano, se pensaba que cuando alguien estaba enfermo era porque estaba poseído por el demonio, porque había hecho algo que no estaba bien, y entonces muchas veces también asociado con la salud o con la sanación
estaba el exorcismo. Se pensaba que a lo mejor algún demonio había sido el que había poseído a esta persona. Este paradigma cambia cuando aparece la posibilidad de hacer las autopsias. No sé si alguno de ustedes han visto la película del médico de Noah Gordon, en la cual, bueno, en la novela también está descrito, cuando realmente pueden abrir un cuerpo humano y ver qué es lo que hay dentro, entonces cambia toda la visión que tienen de lo que es la enfermedad y realmente la salud. Entonces, cuando se conoce cómo funciona el cuerpo humano, se empieza a tener una visión como técnica del organismo. Lo que hacemos es que se empieza a conocer el función de sus órganos, el organismo es un sistema mecánico y bioquímico, y entonces se piensa que la enfermedad es como consecuencia de un desequilibrio. También puede ser, esta pierna no me funciona porque resulta que se me ha estropeado esta pieza. Sería un poco esta la idea. Más adelante hay otro cambio de la concepción de lo que es la enfermedad cuando aparece el microscopio. Cuando aparece el microscopio se pueden ver esas pequeñas seres vivos como los virus, las bacterias, etcétera, y entonces aparece una nueva visión de la enfermedad en la que se cree que la enfermedad viene por un ataque externo. Entonces me puedo contraer cualquier tipo de enfermedad porque me afecta un virus o una bacteria o cualquier agente externo. También entraría dentro de ese concepto lo que son las mutaciones genéticas o los genes. Todo esto nos lleva a pensar que el responsable de la enfermedad es algo externo que me ataca y entonces yo me tengo que defender de eso, ¿no? También están ahí un poco el tema de las vacunas. En el año 1981, el doctor Hammer descubre y enuncia las 5 leyes biológicas. Y las 5 leyes biológicas él las enuncia a partir de un acontecimiento que él tiene en su vida, en el cual casualmente su hijo lo confunden con otra persona, le disparan y el hijo, después de una larga enfermedad, fallece. Como consecuencia de eso, él contrae un cáncer de testículo y su mujer contrae un cáncer de mama. Él trabajaba como radiólogo en Alemania y entonces hacía las tomografías axiales computerizadas, los TACs. Y él lo que empieza a asociar es que cuando hay una pérdida de un hijo, en su caso, se afectan a órganos que están relacionados con la reproducción. En el caso de él son los testículos, en el caso de su mujer es la mama, que es para alimentar al hijo. En base a todo eso, él desarrolla todo su conocimiento, enuncia las 5 leyes biológicas y dice que la causa de la enfermedad realmente es emocional y que lo que hace la biología es adaptarse a ese conflicto para protegernos, con lo cual siempre que aparece una enfermedad tiene un sentido biológico. Esto es lo que normalmente nosotros no comprendemos. Siempre que tenemos un impacto emocional, queda afectado tanto la psique como el cerebro como el órgano. Es decir, tanto la mente como el cerebro, y él encuentra en las tomografías axiales computerizadas estos focos de Hammer que se ven que son como dianas. Y dependiendo de la zona del cerebro en la que aparece, también indica el tipo de órgano afectado, hay una relación directa. Y aquí tenemos un esquema que es un esquema de Hammer, en el que cuando está afectado el tronco cerebral, normalmente los tejidos relacionados con las capas embrionarias, que tampoco me puedo detener mucho en explicarles, sería un conflicto de supervivencia. Estaría afectado el endodermo. Cuando afecta al cerebelo o a la médula blanca, la sustancia blanca del cerebro, estaríamos hablando de un conflicto de protección o de desvalorización, porque sería el mesodermo antiguo y el mesodermo nuevo. Y cuando el foco aparece en el ectodermo, lo que hay es un conflicto de relación. Entonces, de esa manera, dependiendo del síntoma que tiene la persona, podemos saber qué tipo de conflicto ha vivido, y esa es una de las cosas, como ahora les comentaré, que nosotros utilizamos. Según el psicólogo científico Paul Watzlawick, dentro de los cambios que puede haber en la ciencia, puede haber cambios de tipo 1 o cambios de tipo 2. Los cambios de tipo 1 hacen que tengamos que hacer un cambio en nuestros planteamientos, afecta profundamente a nuestras creencias e implican un cambio fundamental. Los cambios de tipo 2 son cambios en aspectos tecnológicos o en innovaciones metodológicas y dejan las creencias intactas.
Quizá estos cambios de paradigma de los que yo les hablo afectan profundamente a nuestras creencias. Lo que nosotros planteamos es: la enfermedad no te ataca, no te ha dejado de funcionar algo porque sí, ni siquiera es la cruz que Dios te ha enviado, sino de qué manera tu biología está expresando algo que a ti te está pasando y con lo que estás en incoherencia. Esto a veces cuesta, por eso sería un cambio de tipo 1 y crea fuertes resistencias. Pero como cualquier creencia, uno la puede adoptar o puede no hacerlo. Al fin y al cabo, todos mantenemos nuestra vida en base a esas creencias. Bien, nosotros formamos parte de la escuela de Enric Corbera, del instituto, nos hemos formado en Barcelona, y él originariamente habla de la biodescodificación, pero el origen, empieza realmente cuando él hace 20 años, él era ingeniero químico industrial, se deja la carrera, se lo deja todo y empieza a estudiar el curso de milagros. La idea fundamental que a él le atrae con respecto a lo que es la salud es que la enfermedad no está en el cuerpo, sino que se manifiesta en él. Realmente lo que está enferma es nuestra mente, es nuestra percepción. Entonces la clave es lo que nosotros llamamos realidad y cómo la vivimos. A partir de ahí, él desarrolla un método que es el de curación emocional o curación biológica, en el cual los síntomas físicos o enfermedades ya se empiezan a ver como una suerte de emociones que realmente se encuentran ocultas en nuestro inconsciente. Y empieza a utilizar la programación neurolingüística y la hipnosis ericksoniana para acompañar a las personas a cambiar sus emociones. Bien, una vez que hace esto, empieza a conocer la medicina germánica, la nueva medicina germánica del Dr. Hammer a partir de un discípulo de él, y entonces le da la visión de que los códigos de la enfermedad o lo que está ocultando realmente. Además, contacta con diversas escuelas francesas, aparte de la del Dr. Hammer, con la de Claude Sabat, Max Fréchet, François Dolto, Anna-Nelly Sutzenberger, George Groder, Robert Dills, etc. Y entonces lo que ocurre es que empieza como tal la biodescodificación, que es el origen de la bioneuroemoción, que intenta buscar pues, estos conflictos ocultos. Se entiende que la enfermedad es una adaptación biológica, siguiendo unos programas almacenados durante la evolución, y se busca comprender el sentido biológico. ¿Para qué mi biología me está dando esta señal? Se toma conciencia de que la salud no es solamente una ausencia de malestar físico, y esto ocurre el año pasado, estando en Cuba, en un congreso, en una reunión en la que se hablaba sobre la violencia en adolescentes y en adultos. Entonces se amplía el concepto de salud a algo más que simplemente el bienestar físico, y entonces nace el concepto de bioneuroemoción. La bioneuroemoción lo que hace es incorporar el concepto de salud de la Declaración de Alma-Ata y de la Carta de Ottawa. En la Declaración de Alma-Ata se dice que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o afecciones. ¿Vale? En la Carta de Ottawa nos dicen que las condiciones y requisitos para la salud son la paz, la educación, la vivienda, la alimentación, la renta, un ecosistema estable, la justicia social y la equidad. Todo eso es necesario para la salud, para que las personas se encuentren bien. Hay algo más que viene en la Carta de Ottawa, en un epígrafe que llama Irrumpir en el futuro, en el que se dice que la salud es el resultado de los cuidados que uno se dispensa a sí mismo, con lo cual la responsabilidad de la salud no está fuera, sino que está dentro de uno. Y la Carta de Ottawa es del año 1986. Los cuidados que uno se dispensa a sí mismo y a los demás. Y también de la capacidad de tomar decisiones y de controlar la propia vida. Y de asegurar que la sociedad en la que uno vive ofrezca a todos sus miembros la posibilidad de gozar de un buen estado de salud. Yo creo que esto es algo que todos suscribiríamos, ¿no? El que todos podamos tener un buen estado de salud. Las bases científicas en las que se fundamenta la bioneuroemoción están basadas fundamentalmente en la psicología freudiana y junguiana, la hipnosis ericksoniana, técnicas de programación neurolingüística, el proyecto Sentido y sobre todo el estudio del transgeneracional.
Con respecto a toda esta parte, hay diversos libros, como los Fundamentos de Acción Teórica de la Bioneuroemoción, El observador en bioneuroemoción o La visión cuántica del transgeneracional, que han sido escritos por Enric Corbera y por algunos de sus colaboradores. Nos asentamos en las teorías de Hammer para entender todo lo que es referente a la enfermedad. Y entonces incorporamos pues, la idea de los relés cerebrales, su cartografía y el sentido biológico. Y luego nos basamos en una serie de teorías demostradas científicamente, como son el principio del holograma y el entrelazamiento cuántico, y la epigenética conductual, que demuestra la validez de la metodología que nosotros empleamos. Entonces, en primer lugar, voy a hablar de la parte que nosotros tratamos y aplicamos, y en medio de la exposición les contaré cómo se hace una sesión de bioneuroemoción para que ustedes conozcan exactamente cómo sería un tratamiento o un acompañamiento realmente, y al final les justificaré científicamente cómo es que esto funciona, haciendo un especial énfasis en la epigenética conductual, porque toca más la parte química y entonces yo me identifico especialmente con ella. Bien, de la parte de Freud y de Jung utilizamos conceptos tan conocidos y tan importantes como son el conflicto de Edipo y de Electra, porque muchas veces nosotros encontramos que conflictos que tienen nuestros clientes pueden ser debidos simplemente a que sus padres se han casado con sus propios padres de manera simbólica. Entonces, para el inconsciente, esa persona no existe. Y eso, que parece parecer a veces una tontería, acarrea graves problemas. Son personas que tienen un conflicto de identidad y eso hace que toda su vida esté marcada por esa emoción. El inconsciente individual y el inconsciente conectivo también es algo que nosotros manejamos porque además, de alguna manera, somos conscientes cómo nos afecta todo el entorno en el que vivimos y nosotros tenemos esa información. No es lo mismo vivir en España que vivir en Cuba, que vivir en Argentina. Entonces, el inconsciente colectivo también afecta mucho a la hora de poder interpretar los resultados. También de Jung utilizamos el concepto de la proyección y sobre todo nos basamos en el efecto, el espejo. Nosotros tratamos siempre de que la persona, cuando estamos analizando personas de su vida a través del transgeneracional, lo que hacemos ver es que todo lo que nos gusta de la persona que tenemos enfrente, eso es nuestro. Y aquello que no nos gusta de la persona que tenemos enfrente, normalmente no es porque esa persona nos agreda, sino es porque dentro de nosotros mismos hay algo que no tenemos resuelto y nos produce dolor. Por ejemplo, esta noche, todo lo que a ustedes les guste de mí, lo tienen ustedes. Lo que no les guste tendrán que ver qué es lo que no les gusta, porque a lo mejor es algo que ustedes no han descubierto en ustedes mismos y les está agrediendo. Y esto sería la visión, porque para el inconsciente el otro no existe, simplemente es un espejo en el que nosotros miramos. Entonces, con eso también trabajamos. Bien, aparte de esto, utilizamos la programación neurolingüística, que fue establecida por Richard Bandler y John Grinder. Y ahí lo que hacemos es el abordaje del cambio de creencias. Muchas veces lo que estamos viviendo se debe a que nosotros creemos que es que no hay salida o que creemos que es que las cosas tienen que ser de una determinada manera. Entonces, a través de la PNL podemos hacer ese cambio de creencias para dejar de ir arrastrando cargas pesadas y abrir nuestro espacio para tener nuevas posibilidades. Luego utilizamos también la hipnosis ericksoniana. Bien. La hipnosis ericksoniana, que es un método natural en el cual lo que hacemos es acompañar a nuestros clientes a su subconsciente para poder cambiar esa información de una forma más rápida, más fácil y más eficaz. Siempre que en consulta a un cliente se le hace hipnosis, y suele ser casi siempre, se le cuenta antes qué es lo que se va a hacer con él para que él sea plenamente consciente de qué cambios somos los que vamos a operar. Porque él tiene que estar de acuerdo con lo que se está haciendo. Nosotros nada más que le vamos a acompañar. ¿Vale? Bien, el proyecto sentido es algo muy importante también para nosotros. El proyecto sentido es la información inconsciente que recibimos de nuestros padres. Desde 9 meses antes de nacer, durante el embarazo y los primeros años de vida, todo lo que nuestros padres imaginan sobre nosotros sería como, pues queremos que sea niño, queríamos que sea niña, me gustaría que fuera abogado como mi padre, le voy a poner el nombre de mi abuelo.
Todo esto, al final, afecta. También afecta el estado emocional en el que está la madre durante el embarazo y también el padre, porque el bebé está en el interior de su vientre y está recibiendo las mismas emociones que la madre que lo tiene. Entonces, cuando nosotros comprendemos todos estos programas, podemos liberarlos y a lo mejor nuestros padres, ¿cuántas veces? Yo tuve el otro día un cliente que le digo, ¿tú eres un hijo deseado? Y me dice, sí. Yo tenía 4 hermanas y yo fui el quinto y fui el primer varón. Y mi padre estaba deseando tener un chico para que yo me encargara de la familia. Con 9 años me puso un negocio para que yo lo llevara. O sea, este era el concepto de hijo deseado. Realmente no coincidía yo mucho con él, pero siempre hay que preguntar a ver qué intención tenían esos padres. Este hombre llevaba un programa de esclavitud y realmente en sus trabajos tenía muchas dificultades, porque parecía que es que él no servía para otra cosa, que no se permitía tener otra vida. Entonces hay que comprender todo esto, de dónde nos viene. Y luego, muy importante para nosotros es el transgeneracional, porque la memoria de muchas de las cosas que nosotros estamos viviendo vienen de nuestros antepasados. Esto lo explica muy bien la epigenética, como luego veremos. Las emociones se quedan marcadas en la proteína que hay sobre el ADN y nos pasan el ADN puro, perfecta la información, pero también nos pasan la parte epigenética y ahí aparecen los grupos metilo y quedan marcadas las zonas. Si nuestra abuela tuvo una emoción, como resulta que el óvulo con el que nosotros somos engendrados de nuestra madre ya estuvo en el vientre de nuestra abuela, la relación abuelos-nietos es muy fuerte. Entonces, muchas veces vivimos historias de nuestras abuelas que nosotros no entendemos por qué estamos viviendo. Y cualquier conflicto pequeño desencadena un síntoma muy grave, pero porque realmente no es nuestro. Por eso hay que comprender el origen. Bien. La bioneuroemoción, entonces, como ya he dicho, es imprescindible que la persona comprenda, sabemos que no son enfermedades, y repito esto porque es muy importante para nosotros, no sustituye a ningún tratamiento médico. Bien, cuando nosotros hacemos una sesión, les voy a comentar cómo hacemos una sesión, realmente les he dicho que esto es una metodología de investigación y lo que nosotros hacemos es investigar en 3 archivos importantes. Esos archivos son la edad cronológica, el proyecto sentido y el árbol transgeneracional. Y también hay otro archivo, otro lugar en el que nosotros podemos buscar que serían los ciclos biológicos celulares memorizados. De esto les hablaré a continuación. Una vez que ya hemos identificado el conflicto, hemos visto dónde procede, si procede del proyecto sentido o del transgeneracional, lo que hacemos es utilizar la programación neurolingüística y la hipnosis ericksoniana para poder ayudar al cliente a cambiar esa emoción. O sea, con la comprensión quizás sería ya suficiente, pero es mejor ese acompañamiento que se hace. Bien, observemos el primer archivo, la edad cronológica. En la edad cronológica lo que nosotros hacemos es, a partir de un síntoma, y normalmente lo que pedimos siempre es un diagnóstico médico, porque nosotros no somos médicos y los médicos saben perfectamente lo que tiene una persona, ponerle el nombre y apellido y las circunstancias. A partir del diagnóstico, a nosotros esto nos indica qué tipo de conflicto ha tenido esa persona y el sentido biológico que va a tener lo que está manifestando. Ese síntoma tiene que tener una serie de características, tiene que tener un sentido que cada uno nosotros le damos en el instante en el que tenemos ese impacto emocional. Ante un mismo acontecimiento, no todas las personas lo viven igual. Imaginemos que estamos trabajando en un hotel y el hotel cierra. Si hay trabajadores que a lo mejor estaban hartos del hotel y estaban buscando una oportunidad para marcharse, aquello no les va a afectar. Pero si alguien ha invertido toda su vida en sacar adelante y siente aquello como su propia casa, es probable que tenga un infarto de corazón o que se sienta amenazado de alguna manera. O para otra persona puede ser que el trabajo sea el sustento de su familia. Entonces es probable, y le digo probable porque esto nunca nosotros podemos decirlo a priori, que a lo mejor tenga un cáncer de hígado, porque no puede alimentar. Entonces, esto es un poco lo que nosotros vemos. A partir del sentido también tiene una utilidad biológica. Entonces, de alguna manera,
En el caso, por ejemplo, del cáncer de hígado, lo que haría sería hacer más masa para acumular más alimento y entonces tenerlo como reserva. Ese es el sentido biológico que tiene esa acumulación de masa en el hígado en concreto. Aparte de la utilidad biológica, tiene que tener una intención positiva. La enfermedad, aunque a veces no lo creamos, tiene una intención positiva de adaptarnos a una situación. Por ejemplo, también el cáncer de pulmón se hace más masa para que haya más intercambio y se pueda respirar más. Probablemente cada día, cuando estamos agobiados o en estrés, estemos creando más masa que luego de forma natural se desaparece. El problema es cuando las condiciones se prolongan durante mucho tiempo y entonces al final eso no hay forma de revertirlo. Hay que tomar conciencia y es cuando aparecería realmente lo que conocemos con la enfermedad. Tiene que tener coherencia. Para nosotros tiene que haber una coherencia entre el síntoma, la situación que la persona está viviendo, lo que ha pensado, lo que ha sentido. Y además sabemos siempre que este sentimiento o esta emoción que tiene esta persona le va a conectar con algún resentimiento que ha tenido alguien en su transgeneracional tiempo atrás. Esta es una forma muy curiosa en la que nosotros vemos cómo ocurren las cosas. El sentido biológico es automático e inconsciente y se adapta a la perfección al problema. Y entonces, si tenemos un conflicto de supervivencia, va a haber órganos afectados del endodermo. Si tenemos un conflicto de protección, va a ser mesodermo antiguo. Si es el de desvalorización, la sustancia blanca sería el mesodermo nuevo. Y si tenemos un conflicto de relación, me voy a poner este lado, lo que afecta es la sustancia gris. Vale. Bien, pues, por ejemplo, lo que les comentaba, el hígado sería un conflicto de supervivencia porque tiene que ver con la alimentación. Los problemas de supervivencia, para sobrevivir necesitamos respirar, necesitamos gestionar los líquidos, comer y reproducirnos. Entonces, cualquier conflicto, en principio asociado con ese tipo de órganos, va a ser un conflicto de supervivencia. En el intestino, puede ser que yo no pueda digerir o absorber la información, porque además, desde nuestro punto de vista, el inconsciente no diferencia de lo real de lo simbólico. Puede ser que yo tenga un problema de que no puedo digerir una situación que estoy viviendo y lo vivo de la misma manera que si no pudiera digerir un alimento que estoy tomando. Muchas veces nosotros comemos delante de la televisión, la comida está buena, pero estamos oyendo unas noticias que lo que están haciendo es contaminarnos. Probablemente lo que no podemos digerir es esa información que estamos recibiendo. Con respecto al mesodermo antiguo, sería un conflicto de protección y un ejemplo podría ser la meningitis. Las meninges son esas membranas que nos recubren el cerebro y también la médula espinal y cuando hay un ataque o se siente un ataque, entonces o bien aumentan de grosor o se crean líquidos en el interior. Yo tuve una clienta que quería saber por qué su hijo había padecido meningitis con 4 años. Y la situación que estaba viviendo esta mujer, en ese caso en concreto, era que a su marido, su padre, que era el jefe de la empresa, lo había dejado en la calle de mala manera. Entonces, el conflicto era de la madre, de esto ya nos hablará Nacho, y el conflicto era de la madre y realmente lo que ella sentía era que no podía proteger al cabeza de familia. Sería la cabeza simbólica, pero el niño lo manifiesta en su cerebro. Con respecto al mesodermo nuevo, tenemos el ejemplo del osteoarticular, pero de eso nos va a hablar Diego. Siempre que nosotros nos comparamos con respecto a otro y en el deporte la gente se compara constantemente, pueden aparecer este tipo de lesiones. Y cuando un conflicto relacionado con la sustancia gris o la relación sería, por ejemplo, la cistitis. La cistitis aparece normalmente en las mujeres cuando sienten que no pueden organizar su territorio. Y el territorio puede ser muchos tipos de territorio. Puede ser, es que la cocina de mi casa no la puedo mantener en orden porque está constantemente viniendo la gente y cogen vasos o platos o vienen a comer a deshora, pero también puede ser un conflicto de su territorio sexual. Entonces hay que preguntar a esa persona específicamente qué situación está viviendo, etc. La bioneuroemoción es un acompañamiento a la carta. No se puede extrapolar nada ni dar nada por supuesto. Carl Gustav Jung lo que nos dice es que la enfermedad
es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al hombre y no es el hombre el que tiene que curar a la enfermedad, porque entonces nos estamos perdiendo de qué información nos está dando nuestro inconsciente. Lo que hace... ¿alguien me puede dar la presentación? Lo que nosotros llevamos a las personas es a la sombra, a buscar ese lugar oscuro donde no se quiere llegar, porque muchas veces esa expresión de lo que estamos viviendo es inconsciente. Entonces, realmente lo que nosotros hacemos es entrar en el inconsciente. El segundo archivo que nosotros consultamos, el proyecto sentido. El proyecto sentido fue desarrollado como idea, como concepto por Marc Fréchet, que es un psicooncólogo francés, psicólogo clínico, y este hombre, por su propia experiencia, encuentra que después de una serie de experiencias, él es concebido para que su madre se libre de la cárcel. Entonces, su madre había estado en la Primera Guerra Mundial, había tenido, digamos, un expediente no muy limpio y tiene que ir a la cárcel. Entonces, ella piensa que si va a la cárcel estando embarazada, la justicia va a ser más benévola con ella, con lo cual se queda embarazada. Este hombre, posteriormente, cuando ya es adulto, se casa y pasa los 18 primeros meses de su vida también encerrado porque su mujer, la noche de bodas, contrae una enfermedad. Entonces él saca la relación de los 18 meses que había pasado en la cárcel al comienzo de su vida con los 18 meses que él pasa encerrado como consecuencia de la enfermedad de su mujer. Y entonces realmente aquí se puede ver que este hombre había tenido un proyecto sentido de encarcelamiento y también lo que él hace es enunciar la existencia de estos ciclos biológicos celulares memorizados. Encuentra que en muchos clientes se repiten este tipo de acontecimientos. Bien, el árbol transgeneracional se debe realmente, la que lo pone en el tapete es Annelien Sulzberger. Esta mujer hace la terapia transgeneracional psicogenealógica contextual. Y ella lo que nos dice es que somos menos libres de lo que creemos, pero tenemos la posibilidad de conquistar nuestra libertad y de salir del destino repetitivo de nuestra historia si comprendemos los complejos vínculos que se han tejido en nuestra familia. Bien, realmente el árbol transgeneracional desde la bioneuroemoción da un paso más, porque Enric Corbera aprende esta metodología de Salomon Selam del doctor Eduard van der Boger, inspirado en Annelien Sulzberger, pero como estas personas eran psicoanalistas, el tiempo que dedicaban al tratamiento y al abordaje del árbol era muy largo y era muy complicado. Entonces, realmente la aportación que hace Enric es desarrollar un pensamiento cuántico. El pensamiento cuántico hace que la lectura del árbol sea mucho más rápida y nos permite en el momento de la consulta identificar claramente para el cliente cuál es la lógica de para qué está viviendo ese conflicto. Teniendo en cuenta lo siguiente, la información del inconsciente colectivo de un árbol se encuentra en cada miembro. Todos tenemos la información total de lo que ha pasado en nuestra familia. Y la información nunca se pierde, se transmite de generación en generación a la espera de un acto de conciencia y de que algún miembro sea capaz de liberarlo. Quizá Nacho también hablará de esto, porque muchas veces los niños vienen a manifestar historias y secretos que ha habido en el árbol transgeneracional. Realmente, cuando nosotros estudiamos bioneuroemoción, lo que hacemos es desarrollar una nueva forma de pensar. Y lo que tenemos es un pensamiento biológico, que está derivado de Hammer, un pensamiento arquetípico, cuando alguien viene porque tiene alergia al sol. El sol arquetípicamente está relacionado con el padre, entonces ya sabemos que el tema va por el padre, o si tiene alguna alergia o algún conflicto con el agua o la leche, eso nos indica que es algo relacionado con la madre. También tenemos que desarrollar un pensamiento mitológico porque los mitos están en el inconsciente colectivo. Por ejemplo, como ya he comentado, el complejo de Edipo o de Electra, la maldición de los Átridas, o las amazonas, esas mujeres que tenían a los hombres enjaulados, solamente los utilizaban para copular, pero realmente no les daban su posición. También un pensamiento transgeneracional, de lo cual hablarán a continuación, y el pensamiento cuántico, que el consultante tiene toda la información. Bien, entonces, ¿qué es lo que explica que lo que nosotros hacemos tiene una validez científica? Pues el principio del holograma de Dennis Gabor. Aquí Dennis Gabor, que recibió un premio Nobel por esta idea,
lo que intenta es mejorar la fotografía. Y si pueden observar en este dispositivo que hay aquí, hay un haz de rayo láser. Bueno, el láser apareció después, cuando él descubrió el holograma todavía no estaba la luz láser. Una luz incide en un espejo y se diferencia en dos rayos. Uno llega la información pura a la placa holográfica a través de este recorrido externo y el otro lo que hace es ir, en este caso lo que hay ahí es una manzana. Esos rayos de luz, lógicamente, cambian su distancia si estaban todos yendo en coherencia. Cuando llegan a una superficie, cambia la distancia cuando es reflejado. Esas dos luces se componen en la placa holográfica y se crea un patrón de interferencia. Ese patrón de interferencia, cuando es radiado, y sería la imagen de allí, por la luz, esa imagen de la manzana está en todos los puntos. Y de ahí viene la frase de la parte está en el todo y el todo contiene la parte. Esta teoría, expandida hacia el cerebro, es la que aplica Pibram, y lo que hacen es, haciendo unos experimentos con ratones, estaban buscando el lugar donde estaba la memoria. Y para encontrar el lugar que estaba la memoria, iban quitando trozos de cerebro a los ratones. Y encontraron que quitaran la parte que quitaran, siempre mantenían la memoria de un circuito que les habían enseñado a recorrer. Con lo cual, la memoria está en el todo. Todo está en la parte y la parte está en el todo. Entonces, nosotros también tenemos toda la memoria y en cualquier parte de nuestro cerebro está esa memoria. El entrelazamiento cuántico también nos permite comprender cómo podemos cambiar la información. Cuando este es el experimento de Einstein, Podolsky y Rosen, que lo que hacen habla de la transmisión cuántica de la información. Cuando dos partículas han estado juntas, toda la información la comparten ambas. Quizá no consciente, pero sí de forma inconsciente. Esto es un experimento que se hace con partículas subatómicas, pero con las personas pasa igual. Entonces, cuando las partículas se separan y una es afectada por un cambio o por otra información, automáticamente la otra partícula percibe también ese cambio. Esto es lo que pasa, por ejemplo, cuando hemos estado dentro del vientre de nuestra madre, nosotros salimos y entonces podemos cambiar nuestra información y también muchas veces nosotros observamos que los acompañamientos que hacemos a determinadas personas afectan a otros miembros de la familia, porque de alguna manera todos estamos conectados. Y también cambia a nosotros mismos. Nosotros podemos cambiar nuestras emociones y nuestra información basado en este principio. Y luego, la parte que a mí más me gusta, que es la epigenética conductual, que realmente lo que nos dice la epigenética conductual es lo que les comentaba antes. Es esa proteína que hay sobre el ADN, como si fuera una manga, que queda metilada cuando hay una emoción. Aquí he hecho unos breves apuntes porque siempre pensamos que el ADN controla nuestra vida. El ADN está en los núcleos de las células. A partir de ahí se forma el ARN, no sé si recuerdan sus lecciones de biología, y a partir del ARN que se copia, entonces se forman las proteínas. Y nosotros básicamente estamos formados de proteínas. Lo que nunca se pensó era que las proteínas pudieran modificar el ADN, ¿vale? Pero esto parte del año 1958, cuando Watson y Crick descubren la doble hélice. Entonces esto, que era una hipótesis, se toma como un axioma fundamental. Adoptamos la creencia de que los genes controlan nuestra vida y entonces quedamos como a la merced de la genética. ¿De dónde surgen mis genes? En el momento en el que yo voy a nacer, mi padre y mi madre me aportan una cantidad de genes. Entonces, si yo no puedo cambiar los genes, estoy encadenado y como consecuencia de eso pensamos que somos víctimas de nuestra biología. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando nos sentimos víctimas? Buscamos que alguien nos salve. Y cuando buscamos que alguien que nos salve, lo que hacemos es que le entregamos nuestro poder a esa persona que nos va a rescatar. Y eso simplemente lo hemos tomado como si fuera cierto. Los genes se encuentran principalmente en el núcleo de la célula, ¿vale? Y suponemos que el núcleo es el continente y hemos pensado siempre que sería el cerebro de la célula. Sin embargo, si a un organismo se le extrae el cerebro, muere. Sin embargo, si a una célula se le extrae el núcleo, vive. Con lo cual, el cerebro de la célula no es el núcleo, sino que es la membrana. ¿De acuerdo? Entonces,
Los genes no controlan la biología. Y entonces, ¿qué es un gen? Hemos olvidado una parte importante, pero la ciencia lo ha olvidado. El gen tiene una parte del ADN y otra parte de la proteína. Entonces, rodeada por esa capa que responden al estímulo del entorno. Dependiendo de cómo sea mi entorno, va a cambiar esa proteína que recubre el ADN. Y de ella va a depender cómo se expresa. Los genes no causan nada. Los genes son patrones que forman una estructura como los bloques de un edificio. No estamos controlados por nuestros genes. Perdón, le volví a dar. Bien, la vida realmente depende de las proteínas. Las proteínas tienen la capacidad química de conformarse. Frente a un estímulo externo, las proteínas cambian de forma. Y eso es lo que hace que lleguen las señales a la membrana. No me puedo extender, que ya me gustaría, pero bueno, somos una máquina de proteínas y entonces el código genético que nosotros heredamos de nuestros antepasados no cambia, pero lo que sí que puede cambiar es la lectura que se hace del gen. ¿Esto cómo afecta? Cuando un gen va a ser leído, la información epigenética lo que hace es que cuando yo tengo una emoción, ese gen, digamos, la parte de la proteína queda metilado. Si nuestros antepasados, ya hay vídeos estupendos en YouTube que lo pueden visualizar, han tenido, por ejemplo, escasez de alimentos, han tenido una emoción de hambre, el gen ha quedado marcado. Y puede ser que en la actualidad los nietos estén teniendo enfermedades relacionadas con esa escasez, porque eso es lo que se ha transmitido. Entonces, el grupo metilo lo que hace es que puede silenciar esa parte de un gen y hacer que no se exprese correctamente. Si nosotros cambiamos la percepción, nos damos cuenta de dónde procede esto, también va a cambiar la química de la mente. Es decir, yo no voy a sentirme víctima, yo no voy a pensar que esto es una carga y entonces cuando veo otra posibilidad, cambia mi emoción. Y eso hace también que cambie la lectura del gen, se libera. La dualidad siempre está entre el amor y la paz o el miedo. Cuando yo tengo pensamientos de amor y de paz, segrego dopamina, oxitocina y hormonas de crecimiento. Y la vida florece. Cuando una persona está enamorada, siempre se le ve que está como mucho más contenta, está más feliz, está segregando todas esas sustancias químicas. Sin embargo, el miedo segrega hormonas de estrés y agentes inflamatorios. Y el miedo está en todos sitios. Algo que yo observo últimamente, por las consultas que veo, es la cantidad de miedo que tiene la gente. Y personalmente, y esto es una opinión de que estoy comprobando en consulta, yo creo que todavía tenemos el miedo de nuestros abuelos de la guerra civil. Aquí se pasó mucho miedo. Había personas que se denunciaban unas a otras. El que no se pueda hablar y expresar lo que uno piensa, hoy en día no tiene sentido. Entonces pienso que muchas veces esta información epigenética la llevamos y habría que intentar cambiarla. También cada día nos desayunamos con un montón de noticias que nos quieren dar sobre lo mal que está la vida y lo mal que está el mundo. ¿Qué hormonas vamos a segregar? ¿Qué químicos vamos a segregar? Bien, pues con todo esto, la conclusión es que tú eres el maestro de tu biología, tú controlas tu genética y si no lo crees, vas a adquirir las creencias de otros, te programas a través de la epigenética y somos mucho más poderosos que una máquina genética. Realmente somos los creadores de nuestra vida. La bioneuroemoción lo que hace es pretender integrar todas las ciencias y, como pueden observar, nosotros tratamos con cuerpos físicos, hemos hablado de la química, cómo la química afecta a la biología, cómo los pensamientos de la biología afectan a la psicología y el sustento de toda esta razonamiento y conocimiento está muy arraigado en la física y en la mecánica cuántica. De hecho, ahora mismo en el instituto está aumentando el número de profesionales que de otros campos estamos llegando para dar otra visión diferente a la bioneuroemoción. El ámbito de aplicación en todo lo que se refiere a la salud física, adicciones, desadaptaciones, psicología, y sería muy importante que la gente lo conociera exactamente cómo sus emociones afectan a su vida y para qué están viviendo determinadas cosas. Entonces, lo que hacemos es buscar los programas ocultos y a través del síntoma físico aprender qué es lo que subyace en nuestro inconsciente.
al final es una forma de vivir y nos enseña a vivir en coherencia. Y aquí les presento un mapa, puesto que yo también tengo el privilegio de ser la delegada territorial, de en Alicante los especialistas o las personas que aplican la bioneuroemoción. Allí arriba tenemos a Mari Carmen Mira y Oliver Fuentes, que están en Alcoy, Adela Albero en Biar, Belén Rico en Castalla, Nuria Hurtado en Villena, Sara Ezquerra y Carolina Soler están en San Vicente del Raspey, Jesús Javier y José Antonio González Calderón y Mónica Ibaldi en Elche, Corina Ramos ejerce en la zona de Javea, Javier Badía y Enrique Cabezas están en la zona de San Juan. Luego tenemos a Julia Gómez, que está por la zona de Torrevieja hacia el sur. Arantxa Monclalean y Nacho Requena ejercen aquí en Santa Pola. Y en Alicante están Diego Campoy, Marta Bailón, Monsalud Luque y yo, que también paso consulta o visito en... Y todas estas personas que ven allí son personas que forman también parte de nuestro grupo de formación y que todavía no forman parte de la asociación, pero que también están en proceso de formarse. Y para finalizar, simplemente comentar que el encuentro, esta frase de Carl Gustav Jung que me encanta, el encuentro entre dos personas es como el contacto entre dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman.